Hola estudiantes del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Marlin, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. En esta ocasión hablaremos de la semántica. Vamos a ver la definición de semántica, los componentes y las relaciones semánticas. Todo esto con el propósito de desarrollar la competencia semántica para relacionar expresiones con referencias del entorno. Para empezar, vamos a observar esta imagen. ¿Qué dice el eslogan? La prevención de enfermedades está en tus manos. ¿Qué significa esta frase? ¿Podemos nosotros agarrar la prevención, tomarlo en nuestras manos, llevarlo en las manos? Sabemos que no es así. Sabemos que debemos interpretar esta frase y justamente las imágenes que acompañan nos dan una pista. Con la pandemia del COVID-19 hemos aprendido la importancia del lavado de las manos y es un hábito que no debemos perder. Por eso, la prevención de enfermedades está en nuestras manos, lavándolas frecuentemente. Y esto pudimos interpretar mediante la semántica. Así que ahora vamos a ver de qué se trata la semántica. Empezaremos con la definición. ¿Qué es la semántica? Para empezar, debemos situar la semántica dentro de una ciencia llamada lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y la semántica es una rama de la lingüística dedicada al estudio del significado. Además, la semántica constituye una de las principales aproximaciones al estudio organizado del lenguaje verbal. Esto es muy importante porque mediante la semántica comprendemos el significado de aquello que queremos transmitir en forma oral. La semántica también enfrenta el signo lingüístico desde el interés por su parte inmaterial, el significado. Esto lo vamos a profundizar dentro de un ratito. Podemos decir por último que la semántica se ocupa de las relaciones entre los significados, como la sinonimia, la antonimia, la polisemia y las familias léxicas. Cuando hablamos de signo lingüístico, podemos asociar con las palabras. Las palabras son signos lingüísticos que están formados por la asociación entre un significante y un significado. Solemos decir que una palabra es una moneda de dos caras. Por un lado, el significante y por el otro lado, el significado. El significante es la secuencia de fonemas o letras que percibe el hablante. Es aquello que podemos decir o escribir. Y el significado es el concepto o la idea que está asociada a un determinado significante. Vamos a ver esto con mayor precisión. El significante podría ser la palabra casa o la palabra terere. Estos signos de abajo representan los sonidos que nos permiten pronunciar casa o terere. Entonces, aquí tenemos una parte del signo lingüístico. El significante, para tener sentido completo, precisa del significado. En este caso, la palabra casa adquiere significado cuando tenemos una representación mental de esa idea casa. Lo mismo sucede con la palabra terere. Tenemos una idea de qué es lo que quiere decir esa palabra. Esta relación entre significante y significado es arbitraria. ¿Qué significa esto? Que en la naturaleza de esta idea no viene puesta la palabra casa.
No le dimos ese nombre por una relación directa porque forme parte de su significado. A eso se le llama arbitrariedad. Fuimos creando palabras a lo largo de la evolución de nuestra lengua. En el caso de tereré, la relación entre significado y significante viene dada por la onomatopeya, que quiere decir la repetición o la imitación de sonidos. Cuando sorbemos el tereré, hacemos un sonido similar a ese nombre. Pero tenemos que tener en cuenta que no hay que confundir el término significado con su referente, que es la realidad concreta a la que designa en ese momento. Así que significado y referente son cosas distintas. Si yo digo casa, mi representación mental es la mía, es mi casa. Cuando ustedes escuchan casa, su representación mental es el hogar de cada uno de ustedes. Ese es el referente, por más que el significado sea el mismo. Para ir comprendiendo mejor esta relación entre significado y significante, vamos a conocer los componentes. Los componentes de la semántica son la denotación y la connotación. La denotación es el significado oficial que se registra en el diccionario, es el significado literal. Sin embargo, la connotación son los sentidos que se atribuyen a la palabra, que no se relacionan directamente con su significado oficial. Es decir, la connotación es aquello que podemos interpretar a partir de la denotación. Vamos a ver esto con un ejemplo. Si tenemos la expresión "está loca de amor por él", ¿qué significa? Puede significar que efectivamente perdió la cordura. O también puede significar que está perdidamente enamorada. La palabra loca, que hace alusión a la pérdida de la cordura, es un significado denotativo. Aquí el componente es la denotación. Sin embargo, se utiliza para decir que está perdidamente enamorada o muy enamorada. En este caso, el significado es connotativo. Vamos a ver con otros ejemplos. Hagamos una prueba. Si yo digo, es una jirafa, ¿cuál es la representación mental que ustedes tienen? Algunos podrán imaginarse el animal, la jirafa. Otros tal vez se imaginaron a una persona muy alta. En este caso, el significado denotativo es el animal de nombre jirafa y el significado connotativo es la estatura de una persona que asociamos con la altura de una jirafa. Y esto nos sirve para hacer la diferencia entre significado y referente que estuvimos mencionando anteriormente. El referente en este caso es la altura y eso nos permite deducir el significado connotativo. De lo contrario, no sabríamos por qué le diríamos a una persona es una jirafa si no es por la altura. Hagamos otra prueba. Si decimos es un bombón, ¿cuál es la representación mental que tenemos? Tal vez algunos piensen en esta golosina de chocolate y otros piensen en una mujer muy atractiva y carismática. En este último caso, el significado será connotativo y el referente de ese significado será la dulzura o el sabor que tiene esa golosina que gusta a todos o a casi todos. Ahora pasemos a hablar de las relaciones semánticas. Las relaciones semánticas son las conexiones que existen entre los significados de dos palabras. Vamos a ver cada una de ellas. Una de las relaciones semánticas es la homonimia, que consiste en palabras que se escriben igual pero que tienen significado distinto. Otra de las relaciones semánticas muy conocidas es la sinonimia, que es la relación que existen entre palabras diferentes que tienen el mismo significado o algún significado similar.
También tenemos la paronimia como una relación semántica entre palabras que se escriben de forma similar, muy parecida, pero que tienen distintos significados. Así también tenemos la hiponimia, que son las palabras que pueden formar familias léxicas, y la hiperonimia, que son palabras que contienen a esas familias léxicas. Y por último, mencionamos la antonimia, que es la relación por la cual palabras diferentes tienen significados opuestos. En otros encuentros estaremos profundizando cada una de estas relaciones semánticas. Por lo pronto, vamos a evaluar nuestros aprendizajes. La primera actividad que tenemos dice: completa el cuadro con la definición de semántica y referencia. A ver, podemos pensar, ¿qué significa semántica? ¿Recordamos? Si dijeron que es una rama de la lingüística que estudia el significado, está correcto, logramos aprender. ¿Y qué significa referencia? Es la realidad concreta que se designa. Excelente, podemos diferenciar entonces la semántica de la referencia. Vayamos con otra actividad que dice: escribe la connotación de cada oración. Y tenemos estas propuestas. La primera oración dice: encontré a mi media naranja. ¿Cuál es la connotación de esta expresión? Si dijeron que es la pareja, al encontrar a la media naranja, encontramos una pareja. Entonces, está correcto. La siguiente oración dice: no es una persona de muchas luces. ¿Cuál es la connotación de esta oración? Si dijeron que es una persona ignorante, entonces está correcto. Por último, la oración dice: tienes perlas en la boca. ¿A qué hace alusión? ¿Cuál es el significado connotativo? Si dicen que se refiere a los dientes, entonces está correcto. Logramos deducir el significado connotativo de estas expresiones mediante la asociación con sus referentes. Muy bien, ahora vamos a recordar todo lo que hemos aprendido en este encuentro. Hablamos de la semántica, que es una rama de la lingüística encargada del significado. Sabemos que tiene dos componentes, que son la denotación y la connotación, para asociar el significado con su significante. ¿Y de qué nos sirve todo esto? ¿Por qué es importante conocer sobre la semántica? Porque la semántica explica los distintos tipos de significados que existen dentro de un lenguaje, otorgando una visión sobre cómo una persona construye la habilidad y comprensión de dicho idioma. Es decir, que mediante la semántica nosotros podemos comprender mejor nuestro entorno, porque es con el lenguaje que interpretamos nuestra realidad. Así llegamos al final de nuestro encuentro. Próximamente estaremos hablando de la inferencia de significado por el contexto. Yo me despido y vos recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.